grabada para sus futuras consultas y cualquier duda, encantados de tenerlas. Entonces, con eso en mente y si no hay dudas, arrancamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver estos 10 errores que pueden, si no son atendidos a tiempos, y hay muchas veces que son errores de omisión, porque obviamente a propósito no acabamos con nuestro negocio, pueden efectivamente hacer eso. ¿Cómo es? La pregunta va de cómo de manera práctica y sencilla, una primera approach, solucionar estos 10 errores y cuáles son las consecuencias de no resolverlos. Antes de eso vamos a ver por qué es importante en su etapa de crecimiento, por qué es importante tener controles y controles cada vez más automatizados y mejores controles. Los 10 errores de ahí vamos a ver los 10 errores fatales y estos tips prácticos para solucionarlos, así como síntomas y consecuencias de no solucionarlos. Al final vamos a tratar de entender muy rápidamente quién es el responsable de ayudarnos a controlar que esto no ocurra, es decir, cuál es el organigrama ideal o un organigrama básico y cuáles son las funciones de un departamento financiero en general. Y al final, ¿para qué hacemos todos estos controles? Sigue siendo una gran pregunta. En una situación donde no estemos en crisis, sino que estemos creciendo, es importante entender que estos controles son igual de importantes y urgentes. No hay que estar en crisis para aplicar todo lo que vamos a decir en este webinar. Entonces, lo primero es, ¿por qué es importante para ti y por qué es importante para ti en la etapa de crecimiento en la que estés? Cada compañía cuando está creciendo tiene etapas de crecimiento que se van haciendo más complejas en la medida que la compañía es más grande y tiene más personas y en medida que la compañía pasa el tiempo. Porque a más personas, más procesos, más productos, más unidades de negocio, se comienza a complicar la organización. Y en cada una de estas etapas, ustedes como dueños de negocios o los líderes de los negocios tienen objetivos estratégicos puntuales y bien definidos que deberían cumplir para cumplir con el fin de cualquier compañía, de crecer y dominar el mercado o crecer y ser adquirida a un buen precio. Al final, lo que buscamos como líderes de negocios es tener un negocio que sea y que crezca de manera sostenible y rentable en el tiempo y nos asegure de la mejor manera flujo efectivo. Entonces, en las primeras etapas, la existencia es relativamente poco importante, el control, porque el objetivo principalmente es vender y probar que lo que vendiste funciona, ¿no? Estás en esa primera parte donde tienes que trabajar en eso. Luego pasas a una etapa donde probaste que lo que estás vendiendo funciona y tienes que hacer esto repetitivo y rentable. Y desde ahí ya comienza a ser importante los sistemas de control y los sistemas de automatización de los procesos. Luego, si quieren, cualquiera de las otras etapas de crecimiento de la compañía, expansión y retorno de capital, en cada una de estas etapas comienza a ser más y más importante este concepto de controles y sistemas de control. Entonces, en la etapa de crecimiento, donde ya tenemos una operación rentable, y si la quiero hacer más rentable, necesito controles más sofisticados para poder seguir creciendo y poder conseguir el financiamiento en la siguiente etapa para implementar esa expansión geográfica, unidades de negocio, consolidar la organización y luego llegar a esta etapa donde todos quisiéramos estar de la madurez de recursos, donde ya hay los suficientes recursos y suficiente entendimiento de toda la organización para entender que el control es importante. Entonces, algo para pasar rápido y ubicarnos, ¿por qué es tan importante lo que vamos a hablar hoy día de sistemas de control? Cada etapa, existencia, supervivencia, éxito, cuando ya tienes un negocio rentable y que está creciendo, despegue, que lo haces crecer más, y madurez de recursos, que llegas a un punto donde estás recibiendo flujos muy positivos del negocio, tienen un impulsador de crecimiento y una crisis, y nos vamos a concentrar en dos. Cuando pasas de supervivencia a éxito, lo que te lleva a la siguiente etapa, o te llevó a la etapa de supervivencia, es que ya hay jefaturas que te ayudan a liderar, pero les falta autonomía. Y la forma de dar autonomía es realmente delegando y descentralizando. Y un factor muy importante de eso es saber que podemos y estamos tranquilos con la información y los controles contables, de auditoría y financieros que vamos a ver hoy día en la siguiente sección de este webinar. Entonces, esta crisis de estas
descentralización puede incluso luego desembocar en una crisis de control, porque delegaste mucho y muy rápido como dueño del negocio y tienes en cambio ahora una crisis de control, donde otra vez es importante los sistemas de control. Otra forma de ver esto, y lo vamos a pasar un poco rápido para ir al meollo del asunto, es sí entender que las crisis son normales, pero también hay crisis que son evitables, que crecer no es gratis, que hay para crecer aparte de sudor y esfuerzo y tiempo, se necesita dinero y recursos que tienen que ser controlados y hay que cuestionarse igual, de acuerdo a la etapa en la que estás, si tú tienes el perfil para llevar la compañía a la siguiente etapa. Entonces, esta es la misma etapa de crecimiento, pero en función del estilo de gerencia, la estructura organizacional que debería tener tu compañía para estar en esa etapa de crecimiento, cuál es el principal objetivo que ya lo vimos en la primera filmina y qué tanto se involucra el dueño. Entonces, lo importante es que cuando vas pasando de etapa y quieres crecer en la compañía, los sistemas formales de control, que es lo que vamos a ver, estos 10 mínimos que deberíamos tener para no quebrar, tienen que ser cada vez más desarrollados y definidos y practicados por todos, donde ya no hay solo una contabilidad al día, que es lo básico, los 5 de cada mes, sino que también ya hay centros de costos y centros de inversión y es mucho más extensivo y toda la compañía está eh, metida en esta cultura también de control, porque es importante el control. Y es solo ahí, si lo estás escuchando como dueño de negocio, cuando tienes estos controles, aunque tienes que pasar tiempo, vender lo suficiente y tener los recursos para hacerlo, donde el dueño del negocio, que es el círculo blanco, se puede realmente despegar del negocio y que el negocio siga creciendo solo. En la misma línea, es importante al principio la habilidad del dueño que él haga las cosas, el efectivo siempre va a ser importante, pero luego a la medida que va creciendo la compañía, esta habilidad del dueño es cada vez menos importante y una de las cosas que más importan es los sistemas y control y evitar estos errores que vamos a ver ahora que nos va a comentar Pablo. Entonces, eso como introducción para darle una visión de en qué momento y por qué es importante hablar de estos temas. Esto está dividido en dos partes y los 10 los va a tocar Pablo y nos va a explicar un poco de su experiencia. Paul. Hola, muy buenos días. Bueno, primero agradecer por la asistencia. Hablo en representación de Awaken and Taxes y nos complace mucho este tipo de actividades y poder compartir conocimiento y experiencias. A ver, nosotros vamos a hablar sobre los errores del control contable y más o menos la temática ahora va a ser en el que vamos a reflejar síntomas y consecuencias y vamos a dar las tres mejoras de cada caso, ¿no? Entonces, ¿me ayudan por favor? Ya. Y arrancamos primero con las transacciones sin control. Iniciamos con la partida doble, prácticamente. Y más allá, eh, tomando lo que ha comunicado Antonio en láminas anteriores, todo arranca con emprendedores. Y un emprendedor inicia siendo una persona natural, quizás teniendo un registro de sus ingresos y gastos. Entonces, cuando ya llega el momento de formar empresa, quizás le cuesta un poco ese cambio, ¿no? Quizás el control de ingresos y gastos es mucho más rápido que manejar transacciones contables o manejar el hecho de que todo tenga un soporte o tenga un cuadro. Entonces, hemos reflejado ahora unos síntomas, igualmente, son documentos y registros contables que no coincidan, partiendo también de que cada transacción debe tener un soporte. El- lo más conocido, cada transacción de una adquisición debe tener un soporte de una factura. Lo mismo cuando existe un cambio o movimiento en las cuentas del patrimonio, va a existir realmente un acta de los nutricionistas, no hay otra manera de comunicarlo. Entonces, ¿esto qué sucede si no se resuelve a tiempo? Realmente es una pérdida de confianza a los accionistas, siendo yo en la postura de como contador y en la postura de bancos también, porque no van a pedir mayores justificaciones. Y es importante en la vida institucional, en la vida empresarial, todo empresario debe saber que en algún momento va a ser revisado por nuestros agentes reguladores. ¿Qué significa eso? Que yo debo de estar siempre preparado en tener mis transacciones cuadradas y soportadas en el tiempo.
Lo mismo con los ingresos y gastos, y sobre todo en esta parte que genera una utilidad o genera un resultado final, sea ganancia o pérdida. El hecho de no registrarlo en el tiempo en el que suceda va a generar una distorsión en la situación financiera. Va a generar realmente un error en una planificación si es que yo quiero partir de un estado financiero de un año cerrado para hacer un presupuesto estratégico en tiempo futuro. Entonces realmente voy a perder una oportunidad, porque si yo no tengo un estado financiero correcto, estudiado, voy a tener a partir de ese resultado pérdida de oportunidades, probablemente. Y, y hay momentos también que hemos visto estos síntomas, cambios inusuales en cuentas sin justificación. Y aquí realmente tal vez comparto un poco esta experiencia, la famosa cuentas por liquidar, ¿no? Que a veces se lo utiliza para dejarlo como ahí, como una cuenta puente. Pero es importante que eso, si se lo utiliza, dejarlo todos los meses en cero y regularizado. Porque mantener cualquier persona que pueda leer un estado financiero, al final nosotros somos responsables de lo que registramos como administración de la información. Esto genera desconfianza, tener una cuenta no identificado claramente. Entonces, ese es importante y ese es el resumen de esta parte. Las transacciones deben estar soportadas, discutiblemente, y deben ser de una manera ordenada y clara por el hecho que para, tiene. para que cualquier persona pueda tener eh, claro la transacción. Ahora, aquí vemos un poco el registro de las transacciones y ver las mejores prácticas, ¿no? Es indispensable siempre mirar con lupa. Al final vamos a ser en algún momento o revisado por un auditor interno, externo o por una entidad reguladora. Entonces siempre vamos a tener eh, que responder a un tercero por revisiones, por cualquier información que debemos presentar. Entonces, si yo creo esta cultura de orden, voy a poder mantener y voy a poder presentar en algún momento las cosas en el tiempo, en la medida. Al final, nosotros conocemos como contadores que un requerimiento de las supercompañías o del SRI siempre va a tener una fecha o días de vencimiento. Y si nosotros no tenemos unas transacciones totalmente soportadas, va a cargar a más esfuerzo el hecho de poder contestar. Entonces, justamente, esa es una de las mejoras. Al final, también, la creación de centros de costos en los negocios que manejan proyectos es vital para que cada gasto o cada movimiento, cada transacción pertenezca a un lugar identificado y que sea claro, ¿no? Es muy importante también la creación de centros de costos. Y sobre todo, esta profesión, realmente el que no está actualizado son los que se quedan en el tiempo. Vivimos en cambios permanentes de cambios tributarios, cambios societarios, cambios laborales. Siempre va a existir la permanente capacitación, tanto para el departamento contable, el contador indiscutiblemente, que debe indiscutiblemente invertir en este tipo de información o estar totalmente, obtener la información al día, estar pendiente de esa información para poder registrar correctamente y evitar errores, porque indudablemente hay transacciones que están soportadas con facturas, pero también hay transacciones que se realizan en base a la ley y a los cambios que van efectuando. Por ejemplo, ahorita el IVA ya es el 15, es ilógico ahorita facturar algo con el 12. Entonces, hay que estar muy pendiente de todos estos cambios que exigen, ¿no? Que existen actualmente. Entonces, vamos a continuar, por favor. A ver, dígame. ¿Está cerrado?
Hola. Muy bien. Siguiendo con estas mismas prácticas y siguiendo la misma metodología, vamos a determinar lo mismo, los síntomas y las consecuencias. El hecho de descuidar las conciliaciones realmente es una muy mala práctica. Mantener cheques sin cobrar de una manera acumulada realmente hace ver que tu cuenta tiene más dinero de lo que realmente mantienes. Y quizás puedes terminar pagando tarde cosas porque probablemente contabas con ese dinero en tu flujo y que al momento de aplicar la acción no lo mantienes. Y es muy importante el tema de la conciliación bancaria. En cheques, en este caso son cheques no, sin cobrar, pero también hay cheques girados a proveedores o sobre todo aquí comparto una experiencia vivida. Habían cheques de liquidación no cobrados por los empleados, quizás porque el valor, habían tenido muy poco tiempo de trabajo y el valor tal vez no era representativo, pero como era una industria y tenía miles de empleados eh, y nadie cobraba, esto puede también causar un problema porque el que es custodio del cheque, en este caso específico que les cuento, endosaba los cheques y iba a cobrar a nombre de la persona. Entonces, el hecho de no hacer conciliaciones bancarias, nunca se va a poder terminar este tipo de situaciones que pueden ocurrir, que justamente se dan cuando alguien ve una falta de control. Ahora, es importante también ver las diferencias entre el saldo bancario y el saldo contable, donde deberían de existir solamente las partidas conciliatorias debidamente justificadas y reconocidas como tal. Sobre todo porque pueden existir errores sin corregir y esto puede realmente esconder, como le habíamos comentado, en robos o engaños. Y sobre todo esta cuenta es muy importante y esta acción de la conciliación bancaria es muy importante porque estamos hablando del flujo de una empresa, de lo que realmente puede contar para accionar y realizar diferentes tipos de transacciones. El uso incorrecto de cuentas de balance para cuadrar, lo mismo. Eso, al final, el hecho de hacer transacciones por cuadrar o hacer transacciones por presentar sin analizar doblemente, va a crear desconfianza no solamente interna, sino externa, y nos deja muy expuestos en la parte con los agentes reguladores. Y sobre todo, en la parte interna, es tomar decisiones basadas en errores. Así vamos a continuar. Y lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que recomendamos en esto, no? Revisar diariamente, asegurarse que el saldo bancario de todas las cuentas que tenga una empresa. Es muy importante también eh, tener un software de contabilidad. Un software de contabilidad es sumamente importante. Por favor, me ayuden con el audio. No sé quién tiene prendido el audio. Gracias. Entonces, es muy importante utilizar un software contable que nos pueda ayudar a tener una transacción, saber que si yo aplico un pago, me afecta a una cuenta y realmente me afecta también a la cuenta de bancos. Y también hacer reconciliaciones en tiempo real. Tener un sistema que realmente actualice nuestras cuentas al momento. Que podamos recibir notificaciones instantáneas de las transacciones que vamos realizando. Si yo pago a un proveedor, que le llegue un correo de fidelidad y que estoy haciendo eso. Y mucho ojo, y me detengo ahí, cuando se realizan pagos de facturas y a veces el proveedor pide que se le realice a nombre de otra persona. Eso sucede actualmente mucho. Hemos visto muchos casos en temas de revisiones, de auditoría, que muchos proveedores piden
no salga el cheque o el valor a nombre de una empresa, sino a nombre de una persona natural. Y luego queda, como no es una transacción a la empresa, sino a una persona X, en la contabilidad de esa empresa nunca va a salir el valor. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar en esos casos? Primero, no aceptando eso, indiscutiblemente. Hay que pagar a la factura. Y en el caso de que, por un extremo, se tenga esa opción, se puede hacer una carta de autorización. Pero solamente en eso es como para protegernos de estas prácticas que pueden ocurrir en nuestras transacciones diarias. Vamos a continuar, por favor. Y esto es sumamente muy importante. Totalmente creo que este es el resultado final del trabajo de un departamento contable. Es el de realizar un cierre cuadrado puntual. Y al final, como bien dice este título, esto es un acto de fe. Entonces, ¿qué hemos encontrado a lo largo? Hemos encontrado retrasos en la entrega de los informes financieros. Aquí hay una sugerencia, estar entre los 5 días del mes, otros tienen el día 10. Al final hay que determinar una fecha de entrega de estados financieros. ¿Qué pasa si si yo no entrego mi información financiera? Primero, que no tengo la información para tomar decisiones. Y si es que me llega muy tarde una información y ya el día actual no es lo mismo, estoy basándome en un documento y puedo tomar decisiones incorrectas, la verdad. Entonces, la contabilidad debe estar indiscutiblemente al día y tomar este tiempo de cierre es para la revisión de que todo sea totalmente cuadrado, que sea un estado financiero totalmente razonable y cuadrado. También otros síntomas que hemos identificado son los ajustes muy significativos por cierre de mes. Esto es un riesgo enorme, total, porque si es que ese ajuste y existe cambios de personas en departamentos, porque al final el que hace el ajuste, él conoce por qué lo hizo. Si es que en un momento cambian de personalidades, ese ajuste puede más bien generar un mayor costo operativo o un mayor costo tributario en el tiempo. Entonces, mucho ojo con eso, y por eso es que es importante hacer las revisiones puntuales y comparativas para ver el orden el comportamiento de las transacciones. Si es que salta un valor importante, uno debería hacer la consulta, financieramente hablando y contablemente hablando, indiscutiblemente. Pero es por eso son las revisiones de un cierre, ¿no? Solamente podemos hablar y hacer estas revisiones cuando realmente está un estado financiero finalizado. Retrasos en el cierre contable y reportes financieros, realmente eso al final repercute en muchas cosas. Indudablemente, pérdidas en el mercado, hay muchas empresas que manejan casa de valores, papeles comerciales, y al final es una fuente de financiamiento, y ellos tienen una fecha límite, son los días 10 de cada mes, y si yo tengo un retraso, estoy incumpliendo y estoy perdiendo mi oportunidad. Al final, y el objetivo de este webinar es que nosotros como contables, como financieros, como profesionales, de buscar un orden para poder estar preparado frente a instituciones financieras, frente a entidades reguladoras, frente a los accionistas, que es un punto muy importante. Sabiendo que pude haber iniciado como persona natural y pude haber tenido solamente un registro de ingresos y gastos, cambiar el chip y transformar a una contabilidad donde yo tengo que soportar transacciones, ese es básicamente un objetivo principal de esta reunión, sabiendo que cometer errores es lo más fácil que puedo hacer, quizás por ahorrarme tiempo, quizás también por resolver esto en cuestiones de minutos. ¿Vamos a continuar, por favor? Indudablemente.
las tres mejores prácticas que podemos tener frente al cierre puntual es programar y poner fechas límites. Deben de existir, establecer un calendario, y esto sí debe ser una responsabilidad no solamente del departamento contable financiero, sino debe ser una prioridad para un dueño de una empresa. Saber y tener claro de que va a haber un cronograma de presentación de balanzas, para que todas las personas que están involucradas sientan esa responsabilidad de, primero, de cumplir con la finalización de un estado financiero y también de que se va a presentar esta información. El trabajo de un área contable financiera es la presentación principalmente a los accionistas, para que se conozca la situación real de la empresa. En ese cierre, indiscutiblemente, hay conciliaciones y revisión de cuentas, el análisis total de la cuenta, que garantiza que los saldos, tanto bancarios como las demás cuentas, coincidan. Y análisis y elaboración de informes financieros, eso ya también depende de la empresa en el que esté. Si es una empresa de agropecuaria, tal vez un análisis de costo. Si es una empresa de banano, ver la relación con el precio oficial de la caja de banano. Si es una empresa de servicio, ver los índices de, de, de venta. Entonces, de acuerdo a la industria, de acuerdo a la empresa, presentar los informes que se requieren. Vamos a continuar. Otro punto importantísimo, y es de bastante análisis también, es los impuestos. Y esto indiscutiblemente, derriban negocios. Y quisiera arrancar con las experiencias, sobre todo porque en la parte tributaria vivimos permanentemente en cambios, en actualizaciones, en generaciones de leyes y reglamentos, de resoluciones nuevas. Miren que hace unos años atrás había conocido una empresa que ganaba comisiones por importación. Y el contador en ese tiempo le recomendaba que por cada esa comisión tendría que ser una factura más IVA. Entonces, esta empresa tuvo que estar pagando un IVA fuerte y lo pagó durante 5 o 6 años. Cuando la ley indica que toda exportación de servicio es tarifa cero. Entonces, yo les digo a ustedes, y eso es parte del desconocimiento o parte de no estar actualizado, recuperar un valor pagado muchos años atrás, habiendo interpretado mal la ley o desconociéndola total, eh, realmente derriba negocios, porque al final uno siempre, nuestra mentalidad que es correcta, es siempre de cumplir con el SRI, con las entidades reguladoras. Entonces, miren esta experiencia que les cuento. Por una mala práctica o un desconocimiento total, eh, hicieron pagar muchos impuestos cuando esto era una tarifa cero y no debía haber generado un impuesto causado en ese sentido. Ahora, hay que estar muy pendiente de las alertas de autoridad tributaria. Hay correos que el SRI envía automáticamente, pero cuando lo envía automáticamente, también se genera una base por parte del SRI en el que va a esperar una respuesta. Cuando llega una notificación es diferente porque sí indica los días de respuesta. 5 días normalmente son las respuestas. Entonces, el hecho de nuestra alerta o no tener un correo registrado en el SRI que sea visible para los responsables del área, o responsables del negocio, hace que esto genere una multa y sanciones por no responder. Y a veces son respuestas que son muy simples de hacerlas. Y generar una sanción por esto no debería pasar en una empresa en marcha, en un negocio en marcha. También el hecho de las reclamaciones de impuestos incorrectos es muy delicado
la información que se presenta a una entidad reguladora, sobre todo lo que son en base a impuestos, tanto al SRI como a los impuestos municipales, las contribuciones, porque al final y al cabo son flujos que mantiene también el Estado ecuatoriano en este caso. Y el hecho de hacer una declaración voluntaria o involuntariamente incorrecta va a generar en el futuro, discutiblemente, una carga financiera, porque las auditorías tributarias ahora cada vez están más sistematizados en el SRI, van a poder detectar en algún momento errores. Y el hecho de corregirlos o no saberlo sustentarlo en el tiempo va a generar unos recálculos y pagos. Y al final un pago no programado dentro del año. Entonces, en la parte de impuestos es una revisión muy importante, muy delicado, y hay que tomarlo de esa manera, donde debe de estar cuadrado al detalle. Por eso es que existen declaraciones de impuestos y existe el detalle, que son los ATS. Y esas dos acciones deberían de estar cuadradas. Como las mejores prácticas, me falta una. Estamos hablando de la estrategia tributaria. A ver, eh, indudablemente existen estrategias tributarias que se pueden aplicar. Pero ¿qué pasa aquí? Uno debe también ser muy conservador con el SRI, porque si yo encuentro bajo la ley una estrategia tributaria y voy al tope porque mi negocio, mi nivel de negocio me lo permite, es dar un ojo muy fuerte al SRI por revisión o de auditoría. Entonces, hay que ser estratégicos, indiscutiblemente. Por eso es que se hace una planificación o un presupuesto hasta tributario. Pero hay que tenerlo, mantener, ser conservador en el tema de las estrategias tributarias. Vamos a continuar, por favor. Y hablando de eso, hay las tres mejores prácticas: mantenimiento de registros precisos y actualizados, la conciliación de la planificación fiscal sea proactiva, es decir, yo pueda programar mi presupuesto en base a un presupuesto de ingresos y de gastos, pueda yo programar qué pretendo pagar en el año, ¿no? Y qué estrategia puedo utilizar. Y sobre todo, evaluación de riesgo y cumplimiento normativo, el hecho de ir cumpliendo las obligaciones en el tiempo y a la medida de que sucedan. Sabemos que quizás en los momentos de la declaración el sistema colapsa, es la planificación de hacerlo en el tiempo prudente para que no tengamos este tipo de novedades. Vamos a continuar, por favor. Bueno, como le indicaba desde el inicio, nosotros como departamentos contables financieros, como emprendedores, como dueños de empresas, algún momento de nuestra vida empresarial vamos a ser auditados o revisados, o alguien va a pedir información para poder revisar. Entonces, indiscutiblemente la auditoría, si yo tengo una auditoría ausente o no, o solamente tengo una sola opinión, realmente tengo un riesgo oculto que no lo puedo ver, solo creo en una sola opinión y cambia la ley, viene el SRI y dice, bueno, esto no está correcto y ahí no sé qué hacer. Entonces, realmente bajo ese síntoma, que es problemas de liquidez sin una causa clara, por ejemplo. Yo tengo problemas de liquidez, vendo, tengo gastos, pero no tengo solvencia. ¿Y qué puedo compartir en este punto principal? A veces tengo ingresos, tengo gastos, pero aparte de tener gastos con factura, tengo gastos sin factura, que tal vez no las puedo yo ver en el estado financiero y tengo un mal registro, o, perdón, un mal resultado. Entonces, eso me afecta realmente a tener ese riesgo de insolvencia, ¿no? El hecho de tener variaciones significativas en el margen de contribución hace que pueda aplicar a eficiencias operativas, ¿no? Yo no puedo, yo más bien
este tipo de auditorías me ayudaría en qué proceso yo estoy fallando o en qué proceso estoy gastando de más o qué estoy haciendo para que no genere el resultado que visualmente, como conocedor del negocio, pretendo mantener. Y también viene la relación entre gastos y crecimiento de ingresos, ¿no? El hecho de que si yo tengo un crecimiento de ingresos, voy vendiendo bien y estoy reduciendo gastos, indudablemente esto genera desconfianza en los inversores y regresamos a lo mismo. A veces el hecho de presentar estados financieros atractivos no significa que sean los estados financieros reales, ¿no? Quizás, y hemos visto a la actualidad que muchas empresas todavía manejan efectivo para el pago de facturas importantes. Todavía existe eso, cuando ya la ley indica que para que esto sea deducible tiene que ser hasta $500, ¿no? Entonces, esa relación de tener ingresos y gastos injustificados, tal vez gastos que no se puedan controlar, deben pasar indudablemente en el sistema financiero y debe ser auditado, controlado por alguien. Y entre las mejores prácticas que mantenemos en esto es, indudablemente, documentación exhaustiva de procesos y procedimientos. Eh, es claro que cualquier persona o cualquier miembro de un departamento debe tener claro el proceso de sus actividades, ¿no? Mantener soportada y detallada toda la transacción, porque en algún momento alguien nos va a revisar, nos va a preguntar. Entonces, hay que determinar y soportar lo que uno presenta. Implementación de controles internos sólidos, indiscutiblemente, en toda empresa, en algún momento de su vida, ve en qué sector o qué área ha fallado y es donde, cuando ya lo identifica totalmente, es donde más va a buscar implementar controles, ¿no? Y la cooperación con estos auditores externos, sí, totalmente. La auditoría, a ver, el estado financiero debe estar preparado para una auditoría externa. La auditoría externa va a pedir información en general y en específico. Y deberíamos nosotros, como departamento contable y financiero, presentar libremente y claramente la documentación. Entonces, todo esto se resume eh, en orden y limpieza, claridad en los registros, que parte desde ahí. Eh, soportar cada transacción que uno pueda implementar y revisar los estados financieros que se presentan, tanto a los accionistas como a cualquier ente regulador. Entonces, finalizamos con la auditoría porque normalmente lo hace un externo. Entonces, es muy importante. Cuando se hace alguien a un tercero, uno va a tener que al final rendir cuentas. Entonces, si nosotros hemos visto ahorita tantos síntomas, algunos los más visibles, y aplicamos estas prácticas, realmente vamos a tener un negocio en marcha libre y claro. Eso sería todo por la parte de los errores de gestión contable. Les agradezco. Antonio. Listo, ok, sí. Traté de decir por tiempo, como ir compartiendo un poco más rápido lo de gestión financiera, igual tu opinión y tus experiencias, Paul, son importantes en esta parte de la gestión. Pero vamos un poco más rápido por tiempo y no sé si hay dudas, por favor, déjenlas en el chat. En cuanto a errores financieros, tal vez uno de los más grandes, y sigue siendo esto control contable, definitivamente, pero en una compañía comercial, muchas del país la son, incluso en una industrial, el principal problema, y lo hemos visto varias veces, es un inventario desordenado, por cualquier razón, por alguna dificultad específica, por falta de personal, por falta de atención de la administración, por alguna es tema complicado de medir en la industria o por los tiempos de la industria. Siempre es una excusa para no medirlo al día, pero es excesivamente importante porque esto, ¿qué problemas trae? ¿Qué síntomas tienes? Tienes una dificultad en el costo de inventario.
no puedes pasar 60 días sin saber si su mes anterior fue rentable o no. Eso es realmente imperdonable para tomar decisiones. Al mismo tiempo, si no tienes ese orden, te quedas con altos niveles de inventario obsoleto. Es en un lenguaje más sencillo, con inventario hueso, que es plata congelada, ¿no? Y aparte, estos informes de inventarios inexactos causan desconfianza en todas las áreas de la compañía, y hace que el esfuerzo de todos no valga la pena en cualquier cosa que tenga que ver con el control, ¿no? Entonces, si al final de 3 meses o solo al final del año nos damos cuenta que no éramos tan rentables como esperábamos, definitivamente vamos a haber tomado decisiones imprecisas y nos van a sorprender cosas al final del año. Y esto no solo pasa en estos más graves, sino que también en el día a día no nos permite hacer promociones, porque no tenemos claro qué hay y qué no hay, qué es antiguo o cuál es el nivel de antigüedad, ¿no? Y a nivel muy financiero de flujo, tener altos niveles de stock o dificultad en este seguimiento definitivamente nos va a hacer que exijamos más fondos en capital invertido a la operación, más capital invertido que restringe nuestra liquidez y que muy bien pudiera estar usado en nuevas inversiones y hacer que la compañía crezca. Y lo hemos visto, lamentablemente, donde al final del año nos dicen, oye, soy rentable, he vendido más que nunca, pero resulta que tengo menos fondos que pasó. Y ya cuando hacemos una pequeña inspección, vemos que sus fondos están atrapados en este inventario y no había una conciencia de eso. Entonces, estos son los síntomas y son problemas graves lo que causa el no tener este inventario cuadrado. Entonces, ¿qué es lo mínimo que deberíamos tener para tratar de evitar que esto ocurra? Al menos que haya una conciliación documental todos los meses, que estemos seguros y que todo cuadre, al menos al nivel de documento. Al menos un muestreo trimestral y definitivamente una auditoría anual donde incluso se pueda hasta cerrar la bodega. No sé si Paul tienes alguna experiencia en ese sentido, en este tipo de prácticas. Sí, Sí, realmente el hecho de que no saber, sobre todo el inventario inmediatamente la empresa, ¿no? Hay empresas que tienen un inventario muy fuerte, que es el rubro más importante, y a veces pierden el control, y el hecho de no tener, por ejemplo, manejar un inventario de $400.000, de $100.000 en Excel, realmente no me permite tener control. Entonces, realmente ahí sí necesitamos bien un sistema que me puede dar la mano y poder tener estas conciliaciones mensuales, cíclicos, ¿no? de acuerdo. Y al menos, y esto realmente es lo indispensable y lo mínimo para que todos estén tranquilos y demás, tranquilos de que hay información bastante revisada de que lo que tienes, los dólares que has invertido en inventario están ahí por lo menos. ¿Cuál es el siguiente nivel de complejidad ideal para tener una mejor, no solo control, sino gestión financiera? Que tengas en tiempo real y que sepas dónde está prácticamente el inventario. No solo contarlo, como está acá arriba, sino saber dónde está cada artículo de su etapa, e incluso en la bodega, ya mucho más operativo. Y lo ideal, lo increíble, y hay cosas más sofisticadas, pero para avanzar en este sentido es tener un análisis predictivo de la demanda utilizando un software que te ayude a tener no solo el control del inventario, sino a proyectar el nivel de stock y las exigencias financieras de esto. Siguiente punto, también conocido por todos, el famoso crédito, pero el problema sería ignorar estas cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando no se aplica las políticas de crédito, sea por el vendedor o sea desde la vista, desde la dirección y la cotización, donde ya se comienza en consecuencia de esto a generar una actividad elevada de cuentas por cobrar y no hay una revisión mensual estricta de esto. Y asimismo como el inventario, si esto no está controlado hay un bajo flujo de efectivo eventualmente porque nuestra plata está en el bolsillo o en el inventario de nuestros clientes en vez de donde deberíamos haberla cobrado. Entonces, este desconocimiento de aplicación va a terminar financiando la operación del cliente, que no es nuestro negocio, ese es el negocio del banco. Incentivas a clientes a pagar tarde si no hay una revisión o si no hay una parámetro muy específico, muy bien comunicado día a día y mes a mes en función de las fechas de vencimiento de cobranzas y eres vulnerable a abusos de parte de los clientes. Tener estas cuentas activas vas a tener más riesgo de asumirlas como pérdidas eventualmente,
como no hay efectivo, vas a limitar tu capacidad de pago por cubrir gastos operativos y tienes una mayor probabilidad de considerarte riesgo si hay algún movimiento muy fuerte en el mercado que complica las ventas y el flujo, porque no tienes eso como una maquinita andando, sino que tienes bien engrasada, sino que tienes un problema que por omisión, como decíamos al principio, puede comenzar en el peor momento a ser un problema mucho más grande, incluso quebrar la compañía. Entonces, esto también te genera bajos flujos, te hace más vulnerable en tiempos difíciles, como decíamos, y te fuerza a tomar decisiones más drásticas. Incluso cambios muy abruptos en políticas de crédito para tratar de poner en orden a todos los clientes se hacen más difíciles y con consecuencias más graves si es que no se hacen a tiempo, desde manejar la expectativa del cliente cuando hace el crédito hasta hacer una cobranza enseguida, ¿no? Entonces, poco lo que estabas mencionando, indispensable deberíamos tener, aparte del departamento de crédito o alguien que haga esas funciones, de todas formas, al cliente y a la interna, alguien debe llevar un procedimiento de cobros estructurados. Un sistema donde se maneja la expectativa del cliente, donde se le notifica con recordatorios amistosos, obviamente mientras más automatizado, mejor en esta parte, pero tiene que haber al menos eso, manejo de la expectativa y generación de procesos y procedimientos. Deberías tener lo ideal o algo bueno, más sofisticado para aprovechar mejor esta herramienta que es el crédito, es segmentar al cliente para aprovechar, darle más o menos crédito a uno u otro cliente, que puede ser en función del margen, en función de una decisión estratégica, pero que responda no solo a algo estandarizado a rajatabla, que es lo que normalmente hacemos, sino que no necesariamente haya tratos especiales para nadie, sino segmentación de clientes estratégicos, que tal vez son los que tienen más margen, o nos compran más veces durante el año, o queremos influir más en sus compras. Ahí podemos segmentar y tener algo más personalizado. Y lo ideal incluso es tener un modelo predictivo, un scoring de crédito, donde en un dashboard, en un semáforo, podemos entender qué está pasando sin entrar en detalle con cada cliente en función de su compromiso de pago y si pagó o no pagó, y que se puede eso complementar obviamente muy bien con Equifax u otras herramientas, ¿no? Pero tener ese scoring de créditos de clientes para luego hacer modelos predictivos de si nos van a pagar o no nos van a pagar y en función de eso tomar riesgos y hacer las proyecciones. Entonces, del otro lado de la ecuación de capital de trabajo están las facturas o las cuentas por pagar. Entonces, lo que pasa cuando las descuidas es que tienes tu crédito, que es importantísimo, lo pones en riesgo. ¿No? Porque si no hay, la otra vez, no hay políticas claras con los proveedores y si no puede haber un problema de flujo porque te están presionando o estás siendo muy libre con tu pago, crea el último problema, que es el problema estratégico o el síntoma estratégico que deteriora las relaciones con tu proveedor. Entonces, para tocar sobre el último, es consecuencia también de los anteriores síntomas, el no tener ese control y financiarte, que pasa lamentablemente con proveedores, pero no negociado con ellos, sino por falta de fondos, interrumpe tu suministro y todo esto es una cadena importante que termina en un malestar del cliente y que termina en pérdidas para la compañía, ¿no? Porque disminuyes también la calidad del servicio, porque tal vez te vas por otro proveedor que sí te sigue dando crédito, pero no tiene la mejor calidad, porque no puedes pagar a tiempo. Y obviamente cambiarse de proveedor, adaptarse a una nueva metodología, a un nuevo producto, tiene su costo de cambio en el tiempo también. Entonces, no tener estos controles desde el principio, y que obviamente todo está unido, no solo esto, sino cobranzas, inventario, ventas, después de todo, de ventas parte todo, obviamente nos complica bastante, nos pone una situación de riesgo, que si unimos todos estos síntomas en una sola compañía, no tienes fondos porque tienes inventario alto, no tienes fondos porque estás cobrando más lento, y aparte, y te estás ya financiando mucho con tu proveedor y te está cortando el suministro, obviamente es una crisis importante y en ese momento cae el mercado, estás en una crisis que realmente puede acabar con el negocio, ¿no? Entonces, como decíamos, todos estos controles que estábamos viendo no puede esperarse a tener una crisis porque estas omisiones y que no se controle mes a mes tiene un problema y tienen, como todos sabemos, justo el tino de todas juntarse cuando hay una crisis en el mercado.
Entonces, creo que deberíamos tener una conciliación continua también de las cuentas por pagar. Idealmente un cash management dinámico, si no solo haces un control histórico que se pagó o no se pagó, sino que tienes una proyección de 13 semanas de manera semanal priorizas los pagos en función del efectivo. Pero lo ideal, lo increíble sería que esto también esté amarrado con el tema de inventario, de la proyección de la demanda predictiva y integrado a tu cadena de suministro, donde no solo pagues a tiempo, sino que puedas negociar, aparte de políticas de pago, políticas de entrega, inventario y de calidad, y principalmente eso con tus proveedores, ¿no? Que todo esto está unido a estos acuerdos de tiempos de entrega y reposición de inventario. Eso sería lo ideal. Si lo mínimo es que sepas que debes y que lo pagues a tiempo y si no, negocias a tiempo y tener esa consideración con el proveedor. Lo ideal es que lo puedas anticipar 3 semanas, 13 semanas, así que no estés reaccionando semana a semana si faltan fondos, sino que puedas anticiparlo. Y lo increíble sería que todo esto ya sea optimizado en función de la cadena de suministro en general. El otro aplica para costos y gastos, pero es un gasto sin freno que es una falta de control del presupuesto, un desperdicio financiero. Es gastos que exceden consistentemente el presupuesto. Haces un presupuesto, pero es un saludo a la bandera. Ahí tienes un problema porque no estás haciendo realmente un control. O en su caso contrario es muy extremo y no deja que el resto de la compañía opere. Puede haber incrementos en gastos no categorizados, no anticipados, puede ser una mala planificación, pero también hay cosas en el mercado, la estrategia cambia, aprendemos en el camino y pueden haber gastos que no estaban anticipados. Y dificultad para identificar áreas de recorte en tiempo de crisis. Si no está controlado en un presupuesto, si no hay una intención detrás de cada línea de presupuesto, no puedes reaccionar, no sabes dónde cortar, no puedes reaccionar y te retrasas en la recuperación en una potencial crisis que sabemos que todo esto al final es cíclico. Entonces, estos incrementos tienen estas consecuencias, esta falta de control tiene estas consecuencias obvias de menor rentabilidad y si no sabes dónde recortar, eso va a ser perenne y consistente. Lo peor, una de las peores cosas que puede pasar es que recurres a crédito no para crecer, no para aumentar tus ventas y tener más inventario, sino que terminas recurriendo a crédito porque te falta plata y no sabes de dónde. Entonces, eso es un síntoma y un problema muy grave porque estás agravando un problema de rentabilidad que ya tenías por estos síntomas y falta de control, con un problema financiero ahora y de riesgo financiero adicional, porque estás endeudado para cubrir ese hueco, ¿no? Entonces, eso es el problema de no tener esto claro. Entonces, lo mínimo es que tengas todo clasificado, con contabilidad clara, con que sí hay que cumplir con los parámetros de la super para poder declarar más fácil, pero te puede dar una contabilidad interna de una reportería más fácil, pero tiene una contabilidad interna o un sistema donde podamos realmente categorizar según lo que hace sentido para el negocio. Y no solo eso, esa es la primera parte, idealmente tienes un análisis de relación entre cómo está creciendo un gasto en función de la venta y si hace sentido que crezca en esa magnitud, si es variable o si es fijo, o si se está usando la capacidad al máximo de ese egreso, y cómo analizas ese egreso para optimizar. Y el último, y lo ideal es que incluso lo tengas identificado como cada gasto está en función de su importancia estratégica. Si no es solo bien detallado, no solo de cómo se mueve en función de cuánto vendo más, sino en 5 años, qué gasto es estratégico realmente, que crea valor y está enfocada a esta propuesta de valor que estamos dando. Esto es un presupuesto y un control en base a actividades que se centran mucho en temas operativos, pero nos ayuda a priorizar primero, la lógica es priorizar primero qué es lo que realmente genera valor en el negocio y eso priorizarlo, ¿no? Y poder eliminar gastos más superfluos y concentrarnos en lo que está generando valor. Entonces, eso vamos terminando con el último, que es un poco de los más difíciles porque es muy de largo plazo la revisión, que es la compra de activos fijos, ¿no? De donde si no hay un control, puede haber pérdida o robos de activos, donde puede causar, si no hay un control, una inversión en mantenimientos ineficientes, no está controlado, no está presupuestado, de la nada se daña, no es que de la nada se daña, sino que puede haber sido prevenido y no lo fue. Y al final, a nivel financiero, todo esto o mucho de esto se reduce a que invertiste mal.
¿no? O gestionaste mal tu inversión porque no fue controlada. Entonces esto te lleva a pérdida de oportunidades de ingresos adicionales, o una inversión mal gastada en general, inactividad en la producción, que trae obviamente problemas con el cliente, trae problemas con demanda, problemas con la marca, definitivamente problemas en el futuro, y se interrumpe la cadena de suministro, ¿no? Entonces, reemplazar estos activos tiene un costo adicional, y complica la normalidad de la operación y lo que esperan nuestros clientes. Estamos un poco atrasados con el tiempo, nos vamos 2 minutos más para cerrar y cerramos la sesión. Eh, Deberíamos tener tagueado, controlado cada activo como si fuera un inventario de activos. La idea, lo que deberíamos tener es tener un mantenimiento proactivo, estimar no solo la compra y que ya está el producto ahí, sino tener un plan y que esté presupuestado ese plan de mantenimiento. Incluso lo ideal es ir más allá de eso, es optimizar el ciclo de vida, saber cuánto tengo que venderlo y cuánto lo voy a usar en función de su capacidad, y en función de esa capacidad prever el mantenimiento, pero también venderlo a tiempo por obsolescencia o por la renovación del equipo, ¿no? Eso es lo ideal que quisieras en estas inversiones. Entonces, un poco cerrando esos 10 errores, esos 10 problemas que podrían convertirse en fatal, como decíamos, por omisión muchas veces, porque obviamente nadie quiere, los que estamos aquí sentados, que la compañía quiebre, pero por omisión de estos 10 que algunos pueden sonar básicos, pero muchas veces, y Paul también nos compartiría las increíbles historias de que cosas que parecen básicas se omiten por cualquier motivo o excusa, y al menos estos son los que deberían respetarse todo el tiempo. Entonces, ¿qué no debería hacer o cómo funciona esto? La idea es que, o para qué funciona, la idea es que todo lo que hemos visto ahora como contabilidad, como registro, la mejor analogía que hemos encontrado es la salud. Si están enfermos, van al doctor, el doctor les va a decir, anda al laboratorista. El laboratorista va a decirte cuántas células blancas tienes, pero no te va a decir qué enfermedad tienes. Y cuando vas al doctor con las pruebas, el doctor es el que te dice, y eres tú como gerente general en esta analogía, eres el que tiene que tomar la decisión de planificar, decidir y controlar, vamos a hacer esto, planifico en función de esa decisión y controlo si la decisión fue correcta o no. Pero si no tienes estados financieros todos los meses, si no tienes todos estos controles y no confías en los estados financieros por alguna razón, no puedes hacer esta dinámica y te mueres. Es tan grave como el tema de salud. Si el tema de la contabilidad no está a tiempo, si los laboratorios, las pruebas laboratorias de salud están equivocadas y el doctor da un plan, decida un plan equivocado, es absolutamente crítico. Es una analogía para terminar de reforzar todo lo anterior. Entonces, ¿cómo debería verse normalmente? Una gerencia financiera donde por ABC motivo también se le encarga muchas veces del área de sistemas, una contabilidad que lleve los registros históricos y esa es su función. Pueden haber temas aquí de costeos y subespecializaciones, pero la función es reflejar la realidad de la compañía. La tesorería que maneja el día a día del flujo de efectivo, no se preocupa por la rentabilidad, sino por la tesorería, y funciones de especialistas tributarios, ya internos, o un auditor interno aparte del auditor externo. Aquí está el catch. Muchas de estas funciones, de acuerdo a la etapa de la compañía en la que estás, muy bien se pueden externalizar. Incluso se puede externalizar la gerencia financiera. Pero aquí, parte de los servicios que tiene Auditing and Tax es estos servicios de auditoría interna y de contabilidad, y es muchas veces mejor, de acuerdo al tamaño de la empresa o una transición, una etapa de crecimiento importante, donde se pueda delegar y asociar parte de esa responsabilidad. Entonces, ¿qué hace un departamento mínimo? ¿O qué debería hacer tu departamento mínimo? Al menos, como mínimo, para poder llamarlo departamento, debería lograr y presentar estados financieros a tiempo y cumplir con el tributario y societario a tiempo. Eso es un departamento financiero mínimo. Que es un departamento funcional? Uno que entrega un flujo de tesorería de 13 semanas y elabora un presupuesto, indistintamente de que nadie lo vea, pero por lo menos tiene un presupuesto, ¿no? Un flujo de tesorería, 13 semanas semanalmente para ver cómo va el efectivo y adelantarse a cualquier tema urgente, un presupuesto para planificar el año. Pero hay más funciones que debería cumplir el departamento financiero como área financiera.
Tienes que controlar ese presupuesto, informar de desviaciones y tomar acciones correctivas junto con los otros departamentos. Y tienes que entender por qué se dio esa desviación o por qué no se dio. Y te tiene que conjugar temas de estrategia, temas comerciales, temas de mercado incluso. Pero incluso un departamento financiero proactivo genera reportes semanales, mensuales y trimestrales, gestiona con los bancos y evalúa inversiones estratégicas de capital, estas inversiones de estos activos fijos que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué pasa algunas veces? Es que el gerente general, tal vez hay un contador, pero no hay alguien que está cumpliendo todas estas funciones. Obviamente, en la medida que vamos bajando en esta complicación, necesitas un poco más gente o tener un tamaño específico y esta figura de la gerencia financiera a veces se queda de lado y la está cumpliendo el gerente general o el mismo contador. Entonces, en la práctica, la idea es que estas funciones, todo esto esté en verde, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cerrar, y de dónde obtener más información de esto que hemos venido conversando. Pero para cerrar, todo esto importa, porque la gran pregunta que tenemos todos los que estamos aquí sentados, seamos líderes del negocio o estemos ayudando en el área funcional, en cualquier área funcional, lo importante es que todos estemos enfocados en contestar esta pregunta. Así, ¿qué tengo que hacer yo en mi posición? ¿Y qué tengo que hacer yo como líder del negocio, para crecer? Por un lado en ventas, que eso es lo primero, pero de manera sostenida y rentable en el largo plazo. Entonces sí es evidente que todo lo anterior nos permite crecer, lo que hemos visto, estos 10 problemas nos van a permitir al menos no quebrar, si no se omite ninguno de estos, pero el fin de todo esto debería ser maximizar el valor de la compañía. Sí, el fin de todo este esfuerzo, aparte de este esfuerzo de estos controles que hemos mencionado, la gestión de todos los departamentos debería estar alineada a maximizar el valor de la compañía. Y para no hablar del tema, en temas muy técnicos, todo lo anterior debería cuidar cuánto capital está invertido en el negocio, cuánto nos costó ese capital, cuánto nos deja esa inversión una vez convertida en ventas en utilidad y si esa utilidad comparada con el capital que usaste está siendo mayor que lo que te costó el capital. Parece un trabalenguas que con el gráfico se entiende mejor, pero el punto es, si vas a usar 1 millón, 10 millones, 20 millones de dólares en inventario, cuentas por cobrar y activos, tienes que asegurarte de que esté bien controlado con los 10 casos anteriores. Tienes que asegurarte que esta utilidad sea la mayor posible para que cuando te venga a cobrar el banco su parte y cuando te venga a cobrar el accionista, oye, ya te invertí así 10 años, ¿ahora qué hacemos? Tú puedas responder que el capital que te confiaron lo utilizaste bien, ¿no? Entonces, el objetivo es que si hay una concentración en eso, no solo vas a ver ventas, flujo, costos o gastos, sino que vas a ver el valor del negocio. Y un poco lo que hacemos en Volt, si me permiten el segundo comercial, que ya estamos cerrando, hacemos programas de maximización del valor de la compañía, donde se arranca con un diagnóstico y una planificación de 5 años, pasamos por entender a la compañía y analizar, hacer marketing analytics de los clientes, porque ese es el corazón del negocio, crece con los clientes, y luego equipos ágiles que implementen los problemas o mejoras encontrados en los dos análisis anteriores. Y en definitiva es ver el bosque correcto y luego talar los árboles correctos. Y en nuestra página, y vamos a dejar en el chat, y estoy seguro que Pablo también lo va a hacer, los contactos para contactar al equipo de ventas de Auditing and Tax, que nos pueda ayudar con el outsourcing contable de auditoría para que esos errores de omisión no se den. Y también estamos dando nosotros nuestros contactos en el chat para quien esté interesado. Aparte, estamos entregando como Volt una consultoría gratis a 3 cupos de este webinar para entender si la compañía está creando o destruyendo valor, que es lo que estábamos diciendo. Y van a encontrar en nuestra página más herramientas, incluso herramientas en Excel gratis, algunas y otras con costo. Igual estamos dejando en el chat esa información y les dejamos nuestros contactos para trabajar. Si no hay ninguna duda, muchísimas gracias por su tiempo, Paul, muchísimas gracias por tu tiempo también y tu experiencia. Y estamos conversando, quedamos abiertos 30 segundos, un minuto
ver si hay dudas en ustedes. Si no, un muy buen día con todos y a cerrar bien la semana. Sí, muchísimas gracias a todos por la presentación y por el tiempo. Por parte de Auditing también tenemos un par de asesorías eh, gratuitas en algo que quieran conocer o dudas. Y con eso cerraríamos, agradeciendo a todos y esperando que sea de mucho provecho este webinar. Gracias, buen día, pasen bien.